estar aquí, doctor Pablo Peñaranda, la doctora Sara González y nuestro querido doctor Federico Anse. El día de hoy vamos a hablar de esos dolores físicos que repentinamente vienen, de la noche a la mañana aparecen. ¿Es cierto? ¿Por qué pasa eso? ¿Es por el frío? ¿Por la mala posición? En cuestión de los dolores, para empezar, creo que tenemos que tener ahí un pequeño concepto de dolor, ¿no? Que es una sensación por lo general desagradable en la mayoría de los casos, porque obviamente dentro de una alteración, un trastorno tal vez psicológico, hay casos en los que el dolor puede ser placentero para aquellas personas que tienen ese trastorno, pero generalmente el dolor es una alarma, es un síntoma de aviso de que algo está ocurriendo. Generalmente está asociado con un proceso de inflamación, pero en estos dolores que mencionas, que son repentinos, como dices, de un día al otro, uno de los muchos factores puede ser el hecho de por ejemplo, haber dormido en una mala posición. Generalmente es a nivel del cuello, de la espalda, donde más se puede sentir, o dormir sobre alguna superficie que haya sido tal vez incómoda para la persona, que es uno de las muchas causas, como te digo, porque también pueden haber otras causas. Generalmente también cuando les pasa el frío, como dicen, también puede haber al día siguiente como una sensación de malestar, una sensación de dolor, o también la clásica macurca, que una persona que hace deporte de mucho tiempo duerme esa noche y el día siguiente, como dicen, están macurcados, están con un poco de dificultad para caminar, un poco de dolor. Las causas son múltiples, pero todo está relacionado a que el dolor es una alarma que está mostrando que algo está ocurriendo internamente en el organismo. Sí, bueno, en cuanto a los dolores, sí debes saber, ¿no?, el origen para saber si son peligrosos o se necesita ir al médico, o simplemente es un adormecimiento, ¿no? En el caso de que se despierta con algún tipo de contractura o algo, puede ser porque hayan dormido, ¿no?, en una mala posición y en general los músculos no se encuentran bien acomodados, ¿no? Entonces, en caso de otro tipo de dolores, que fuera por levantar algo pesado, por algún tipo de estirón, sí hay que verlos de manera diferente, ¿no? Y el tratamiento igual es muy distinto. Este tipo de dolores, me imagino que se refieren a los dolores que ocurren del cuello para arriba, vamos a decir, pero en realidad dolores pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo. El dolor más desagradable en la noche, por ejemplo, es un calambre, ¿no? Muchas veces los dolores, sobre todo los calambres, son debidos a la deshidratación. O sea que cuando una persona no consume mucho líquido o se deshidrata porque ha hecho alguna actividad al aire libre o una actividad en gimnasio, donde sea, donde ha transpirado mucho o que elimina mucho líquido a través de la orina o ha tenido vómitos o diarrea, casi con seguridad de que va a presentar calambres que son bien desagradables porque son dolores insoportables. Felizmente duran poco, algunas personas les puede durar un poco más. Es el dolor más traumático que puede haber. Sin embargo, hay otro tipo de dolores que se refieren al insomnio, ¿no? Gente que no puede conciliar el sueño y al no descansar bien, al amanecer tienen dolores. Ahora pueden haber dolores a nivel abdominal cuando una persona ha tenido una indigestión, cuando una persona ha comido muy tarde o ha comido algunos alimentos que no los puede digerir. Entonces, esto del dolor, como ha dicho el doctor Pablo, es algo necesario, es un mecanismo de nuestro cuerpo, un mecanismo de defensa en realidad, porque hay gente que nace, son muy pocos, pero hay gente que nace sin ese mecanismo, o sea que no sienten dolor, y es lo más peligroso que puede haber, porque pueden estarse quemando la mano o cualquier parte del cuerpo y no saben que se están quemando, o pueden haber pisado un clavo y caminan con el clavo metido en la piel y no sienten el dolor. Entonces, si bien el dolor es algo bien desagradable, sin embargo es necesario porque nos indica que algo malo está pasando en nuestro cuerpo y nos ayuda a prevenir o a curar el problema por el cual se ha presentado el dolor. Este tipo de dolores, me imagino que dependiendo de la naturaleza van a tener un tiempo de duración corta, larga, entre comillas. ¿Qué dolor o hasta cuánto tiempo deberíamos aguantar ese dolor o inmediatamente acudir al médico? Bueno, hay dolores que es cierto que
van a depender del tipo de, tú lo has dicho, de naturaleza o del tipo de origen. Y bueno, hay dolores que pueden ser tal vez diagnosticados en la casa o incluso tratados. Por ejemplo, el que estábamos hablando anteriormente, fuera de cámaras, que es el dolor de crecimiento, por ejemplo, que en realidad no amerita que se tome analgésicos o que se aplique algo, porque es un dolor que en realidad se dice que ni siquiera es como catalogado dentro de algo natural, pero puede ser que por el tema de crecimiento, generalmente un niño tiene más actividad física durante el día, no va a estar sentado, siempre va a estar en actividad física, y durante la noche se activa la hormona de crecimiento, donde posiblemente puede llegar a sentir estos dolores, pero no es un tipo de dolor que tenga que ser tratado, digamos, con medicamentos como tal, pero ya, digamos, para que podamos tomar una decisión de llegar a una consulta médica, a un tratamiento médico ya con el profesional encargado. Una recomendación sería que el dolor depende en qué parte del cuerpo es, ¿no? Por ejemplo, un dolor a nivel abdominal, en la parte derecha, en la parte baja derecha del abdomen, donde está el apéndice, un dolor intenso. No hay que esperar mucho tiempo, ni siquiera es recomendable tomar analgésicos porque estaría tapando el origen de algún problema mayor. Como dijo el doctor, el dolor es una alarma, y que si solamente apagamos la alarma y no nos damos cuenta de qué es lo que está causando esa alarma, pueden haber problemas mayores. Pero si hay dolor, por ejemplo, un dolor que también es muy común, un dolor por algún trauma, algún golpe, que obviamente puede doler entre 24 y 48 horas, pero si el dolor es intenso, no se puede mover alguna parte del miembro, de las extremidades, por ejemplo, estaríamos tal vez relacionando a que pueda haber alguna fisura a nivel del hueso, o incluso una fractura, y ese tipo de dolor, cuando ya imposibilita alguna actividad, tiene que ser tratado. Hay otros dolores también que por más que ocurran de forma leve o momentánea, pero que hay que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, algún dolor a nivel del corazón, ¿no? A nivel del tórax, que posiblemente la persona pueda relacionarlo a eso, porque hay dolores que duran fracción de segundos, pero son agudos, son intensos, y eso sí sería necesario ir a hacerse algún control con el cardiólogo. Depende mucho de la zona del cuerpo y depende mucho del antecedente al dolor. Sí, bueno, también, como dice el doctor Pablo, es necesario saber el origen, ¿no? Si tú sabes que una noche anterior has dormido en una mala posición, no puedes sospechar de una tendinitis o de algún tipo de fractura, ¿no? Entonces, tiene que basarse en el origen. Por otro lado, también se ve la deficiencia de algunos minerales, ¿no? Como es la del magnesio. Y como en anteriores ocasiones he hablado, que en la tierra ya no hay mucho magnesio, los alimentos que comemos tampoco tienen la cantidad que el cuerpo necesita, ¿no? Entonces se necesita suplementar. Como les digo, hay muchos orígenes, ¿no? Pero nosotros mismos tenemos que darnos cuenta de en qué situación nos hemos puesto, si hemos hecho un ejercicio muy intenso o, por ejemplo, el dolor de una macurca no se puede comparar con el de una fractura, ¿no? Entonces, se basa mucho en el origen del dolor. Algunos dolores también pueden confundirse, ¿no? Hay gente que ha llegado incluso a tener una internación de emergencia pensando que están con un infarto y lo que tienen es una indigestión. ¿Por qué? Porque al inflamarse la zona abdominal, el estómago, los intestinos, se dilatan y producen una sobrepresión en un músculo que es el que divide la zona abdominal de la zona torácica. Y eso hace que presione al corazón y da la impresión de que estamos teniendo un infarto, porque el dolor a veces es bastante fuerte y es en la zona del corazón. Y lo peor de esto es que la gente se asusta, y el susto, el miedo es nuestro peor enemigo, ¿no? Entonces afecta al sistema nervioso, la persona se estresa, le da pánico y habla a alguna persona que tiene a su lado, ya sea su pareja o sus hijos, y creen que les está dando un infarto, y muchas veces han terminado llamando a la ambulancia, y cuando han llegado al hospital, a la clínica, ya el dolor ha disminuido, y cuando les han apuntado no tienen absolutamente nada en el corazón,
ni en los vasos sanguíneos, nada de eso, sino simplemente era una indigestión común y corriente. Entonces la gente tiene que aprender también a darse cuenta, a valorar el tipo de molestia que tienen. Generalmente cuando es un problema, y es bueno hacer saber esto, ¿no?, a la gente, cuando es un problema de tipo cardíaco, cuando está empezando, por decir, un infarto, el dolor se transmite a través, obviamente, del sistema nervioso al brazo izquierdo. El hombro duele mucho, la parte del brazo y el antebrazo también, hasta la mano muchas veces, y el dolor llega a ser tan fuerte que impide a la persona poder respirar bien. Es muy parecido al de la indigestión, pero la diferencia es que en la indigestión no hay ese dolor del brazo, por ejemplo. La persona respira normalmente, en algunos casos un poco se agita, pero ¿dónde viene la confusión? Cuando la persona se asusta, cuando la persona se estresa, cuando la persona piensa que se está muriendo. Entonces ahí sí le duele de verdad, aunque no existe el dolor, ¿no? O sea, es una autosugestión de que algo muy grave le está por pasar. En ese caso, esos dolores así repentinos que uno no tiene que asustarse, ¿cómo los podría tratar en casa? No sé por qué los dolores siempre vienen en la noche, cuando el doctor no está atendiendo. Entonces, ¿cómo podríamos tratar o qué tipos de dolores ustedes sugieren que se traten en casa y cómo? Los dolores hay algunos dolores, como les decía, según la zona, y también tendremos que caracterizar el tipo de dolor, porque decir dolor es como que es un título general, pero en realidad estamos viendo que el dolor es uno de los síntomas más comunes de consulta que tenemos, y siempre que se hace un análisis más profundo con la persona que está padeciendo este problema, se le tiene que preguntar qué tipo de dolor es, porque hay dolores que son de tipo, como por ejemplo punzante se llama, como uno siente que le están clavando cuchillos o le están clavando navajas. Otro siente dolor como quemante, de dolor como si estaría quemando algo por dentro. Hay otro tipo de dolores que son como le estarían apretando, ¿no? Son tipo de dolores contráctiles. Y hay tipos de dolores que son constantes, que son aguantables, por así decirlo, y otros dolores que son discontinuos, pero que son mucho más agudos. Respecto a la localización, a la ubicación del cuerpo, bueno, un consejo que yo les podría dar es que cuando les venga un dolor a nivel abdominal, sobre todo del lado derecho, y sobre todo si está relacionado a alguna comida del día anterior, y que les venga de forma muy fuerte, se llama dolor agudo, un dolor bastante fuerte, no tomen analgésicos ese momento, porque como les decía, puede estar enmascarando un problema mayor. Por ejemplo, les doy un ejemplo así cortito, que haya una piedrita que se conoce como lito en la vesícula, litiasis vesicular. Esa piedrita sale por el conducto biliar y tapona el conducto biliar y no puede pasar más bilis, y se empieza a inflamar y ahí empieza a aparecer un dolor intenso. Se toma un analgésico, el dolor, como nos daba el ejemplo el doctor, de que alguien se puede estar quemando y no siente, es un problema no sentir. Uno toma un analgésico fuerte, no siente ese dolor y sigue adelante. Con el paso de las horas, tal vez de los días, va a reventar ese conducto, se va a producir una infección grave a nivel abdominal. Lo mismo pasa con el apéndice. El apéndice también puede llegar a doler cuando se inflama, y si se toma un analgésico fuerte y no se atiende, puede reventar, y eso se conoce ya como peritonitis, que ya es mucho más grave. Algún dolor a nivel cardíaco, como ha dicho el doctor Anse también, no hay que tomarlo muy así a la rápida, sobre todo ya viendo tal vez estas secuelas del COVID, que muchas personas han tenido problemas cardíacos. No estoy seguro, no vamos a dar aquí, digamos, algún respaldo sobre que se hacía el COVID o las vacunas, pero han habido muchas secuelas a nivel cardíaco que no hay que dejarlas así por así, sino hay que atenderlas. Y obviamente van a haber otros dolores, como les decía, si son musculares, como decía la doctora, si han dormido mal una noche anterior, o ese clásico dolor de cabeza por una resaca, por ejemplo. Creo que se puede atender en la casa con una buena hidratación, con algunas pomadas tópicas que se podrían utilizar. Sí, con respecto a dolores musculares, ya sea por macurca, por haber dormido mal y todo eso, se puede tomar ya sea un antinerviolítico como el complejo B combinado con diclofenaco, pero en esos casos, ¿no? Que son, o sea, que tú sabes el origen realmente de por qué me está doliendo.
Con respecto a los calambres, se puede intentar suplementar a la persona con potasio y magnesio, pero eso es progresivo, ¿no? El uso del potasio y el magnesio no le va a hacer efecto de un día al otro. Es un suplemento que debe ser administrado diariamente. Y así como se administra diariamente, si se deja de consumir, también se dejan de ver los beneficios, ¿no? En cuanto a dolores de estómago, como dice el doctor Pablo, y tiene mucha razón, hay que ver realmente el origen y también la zona en la que te está doliendo, ¿no? Para ver si realmente es una apendicitis o es por algún tipo de gastritis. Es muy cierto que eso que se confunden los dolores estomacales con lo de los coparos cardíacos, ¿no? Porque igual, o sea, yo tengo una anécdota en el que mi mamá se estaba muriendo de dolor, que es mi pecho, que lléveme a emergencias. Ha llegado sí a emergencias y le han dicho tiene Helicobacter pylori y es una gastritis, ¿no? O sea, realmente el origen del dolor es importante para un correcto tratamiento. Claro, hay dolores que son generalizados, ¿no? Y es muy difícil diagnóstico y los médicos mismos reconocen que se equivocan casi siempre. Por ejemplo, la fibromialgia. Mucha gente piensa que la persona está fingiendo un dolor porque la fibromialgia es indetectable. Una persona va y le duele todo, sobre todo hay 18 puntos que no los vamos a repetir, donde el médico les toca y dicen que si 12 o 13 de esos 18, cuando el médico hace presión, le duele, es fibromialgia, lo cual es bastante... no es una cosa tan certera, ¿no? Entonces les hacen tomografía, les hacen radiografía, les hacen resonancia magnética, les mandan al laboratorio, les hacen análisis de todo, de heces, de orina, y no sale nada. Entonces, ¿a qué conclusión llega el médico? Que la persona está fingiendo. ¿Dónde termina esa persona? En el psiquiatra, ¿no? Y no está fingiendo la persona siente el dolor, es un dolor que es insoportable y que es en todo momento y que es, como dije al principio, es generalizado. Entonces, dicen que en algunos países la gente se inventa ese tipo de dolores para que les den de baja y no vayan a trabajar, por ejemplo, porque tienen alguna actividad que hacer o simplemente porque tienen flojera de ir a trabajar y se hacen dar una baja. Entonces los médicos empiezan a sospechar de que la gente está utilizando este tipo de síntoma, digamos, porque es un síntoma, la fibromialgia, y lo utilizan para esos fines, ¿no? Pero ya se ha visto que no es tan cierto esto, que la persona de verdad siente el dolor. La cosa es que es indetectable. Es detectable en cuanto al síntoma que le duele, pero no en cuanto al origen, qué es lo que está fallando, por qué le duele a la persona. Entonces, hace 10 años, por ejemplo, la palabra fibromialgia no se escuchaba. Lo malo es que no responde a cualquier tipo de analgésico. Es bien difícil tratar a una persona que tiene fibromialgia. Algunos médicos dicen que hagan ejercicio permanente, otros dicen que no, que hagan ejercicio muy suave, 1 o 2 días a la semana, nada más. Otros dicen que duerma más tiempo, otros dicen que más bien se mantenga despierto, que camine, otros dicen que no camine. O sea, es muy difícil dar una terapia con exactitud porque cada persona es diferente. O sea que la fibromialgia, entre todos estos dolores que estamos tratando ahora, es la más difícil de todas, la más difícil de detectar. De detectar no es la más difícil, pero la persona sabe que le duele, aunque el médico pueda pensar que está fingiendo, sino más bien la más difícil de diagnosticar y la más difícil de tratar. Porque no hay, digamos, que digan, no, para la fibromialgia le vamos a dar paracetamol, por decir, ibuprofeno. De todas maneras, en cualquier síntoma de dolor que se presente, no es lo más aconsejable acudir como una primera medida, digamos, de alivio, tomar analgésicos, ¿no? En cómo trata la gente en el campo y ahora mucho también en las ciudades se está tratando, incluso países del primer mundo, se está utilizando mucho las hierbas, ¿no? Yo me acuerdo que de niños nos dolía la panza, como dice la panza en alguna parte, ¿no? Vamos a decir el estómago, y nos daban mate de paico, mate de coca o mate de manzanilla, ahora hay el famoso trimate y demás,
y no tomar directamente un antiespasmódico, porque el dolor a nivel abdominal generalmente es un dolor de tipo espasmódico, quiere decir que no es un dolor sordo, un dolor quieto, que es un dolor que como algo que presiona fuertemente, que nos hace doblar, pero que dura segundos, se pasa un ratito y vuelve. Para ese tipo de dolores, bueno, cuando ya son muy intensos y no se ha pasado con el matecito, en ese caso sí se debe tomar algo que sea antiespasmódico, ¿no? Que generalmente vienen con el nombre de, creo que hay uno que se llama espasmovita, vitaespasmo, hay otro que es el dioxadol, el espasmo dioxadol, puede ser. Tienen el nombre de espasmo, ¿no? El Sertal también, el Viadil también, les doy esos nombres para que la gente sepa que cuando hay ese tipo de dolor, sobre todo en gente joven que no tiene mucho conocimiento, o incluso en niños, porque viene también en gotitas o en jarabe, y no vamos a dejar que el niño padezca ese tipo de dolor, porque ¿cómo se detecta en un niño? Porque dobla sus rodillitas, chilla sin parar, cuando uno le presiona un poquito la parte abdominal le duele mucho más, entonces no se puede decir no le daremos esto, con el matecito se le va a pasar. En esos casos sí hay que acudir nomás a la farmacia y comprarle algún antiespasmódico de los que he nombrado, o bueno, lo que el farmacéutico les aconseje. Gracias, doctora. Sí, siguiendo por zona, ya se ha dicho por el estómago, que se puede tomar. Ahora vayámonos un poco el dolor normalmente que viene a veces en la espalda, ¿no es cierto? Que a veces al día siguiente se levanta y duele la espalda. ¿Qué sugiere, entre comillas, para una persona relativamente sana, que podría, como medida emergente, ¿no? De emergencia, antes de acudir al doctor? Complejo B. Se puede tomar complejo B, pero no nos olvidemos que, como les habíamos hablado hace rato, que el dolor es una alarma, ¿no? A mí me gusta un ejemplo que hace un doctor Robbins, si no me equivoco, de Estados Unidos, que hace una comparativa a, por ejemplo, cuando se está incendiando un edificio, empieza a sonar la alarma de contraincendios bastante fuerte y llaman a los bomberos, y los bomberos vienen y apagan la alarma y se van. ¿Y qué pensaríamos de eso, no? Que solo están viniendo a apagar ese síntoma, ese ruido, ese malestar que es el dolor, pero después se olvidan de qué es lo que ha pasado, cuál es el origen del incendio, tienen que apagar el problema. Y bueno, el dolor generalmente está relacionado con un proceso de inflamación. O sea, hay varios componentes de este proceso de inflamación que está relacionado al dolor. Y cuando tomamos analgésicos, lo que pasa es que reduce ese efecto, ¿no? O sea, el cuerpo está tratando de inflamar, de hacer como inflamación, es como un edema, digamos, para mantener mayor cantidad de riego sanguíneo, mayor cantidad de nutrientes, además para limitar también el daño al tejido, y el antiinflamatorio lo que hace es más bien bajar, ¿no? Entonces, por eso es que no se recomienda tomar analgésicos o antiinflamatorios por tiempos prolongados, porque más bien dañan el funcionamiento del organismo, ¿no? Es como aquí también cuando vemos que está pasando una ambulancia en el tráfico, ¿qué es lo que hacen los demás autos? Le dan espacio porque tiene prioridad de pasar. Entonces, es lo que pasa con un problema de cuando hay dolor, el cuerpo prioriza esa zona o ese tejido donde está doliendo. En este caso que mencionas, la espalda, por ejemplo, se puede dar algún complejo B, ya sea inyectable, hay parches analgésicos que se pueden utilizar, hay pomadas, incluso ahora se recomienda también bastante apoyarnos con fisioterapia para mejorar también este problema que estamos teniendo, pero también tomar en cuenta, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así aleatorio de una persona que está con dolor de espalda constantemente, se le da analgésicos, toma una pomada, se le pone complejo B, y el dolor, como tú dices, es relativamente sana, pero nos damos cuenta que está durmiendo en una mala posición, que lleva una mochila pesada, que tiene una mala posición al sentarse, o que de repente hace algún tipo de actividad donde levanta cosas pesadas y sí tiene lesiones en esa parte. Entonces, tratar de recomendarle qué cosas puede hacer, no llevar cosas tan pesadas, tratar de usar alguna faja. En realidad sí hay que tratar el dolor, pero también en el tema de la medicina funcional e integrativa tenemos que enfocarnos en ver cuál es el origen, cuál es la actividad de la persona para no estar constantemente con estos analgésicos de forma crónica. También es importante identificar algunas cosas que no se ven, o sea, no todos los padres pueden agarrar y ver a su niño, ¿no? Pero una es la ciática, deformaciones de la columna,
etcétera, ¿no? Y la ciática puede que con un analgésico también se cure, pero va a ser constante esos ataques de dolor, ¿no? Y eso se trata con fisioterapia, ¿no? Entonces es muy importante ver El origen. el origen. La fisioterapia es un gran apoyo, ¿no? Para no acudir a tanta droga química que al final termina dañando otros órganos. Y hablando de esto, de dañar otros órganos, tú nos preguntas el dolor de espalda, pero el dolor de espalda no solamente se reduce a la parte muscular, a la parte articular de la columna vertebral. ¿Qué pasa si el dolor es de origen, vamos a decir, pulmonar, o es de origen nefrótico? Nefrótico se dice cuando es de los riñones. O pancreático. O, bueno, generalmente duele adelante cuando es el tipo de páncreas, ¿no? Cuando es el dolor pancreático, digamos, pero un dolor de riñones es en la parte de atrás. Ahora, mucha gente confunde porque tiene, vamos a decir, una hernia de disco o tiene una inflamación a nivel muscular y dice, es mi riñón, y se empeñan y van a la farmacia y dicen, ¿qué tiene para los riñones? Y se compran cosas para los riñones, pero resulta que su riñón está absolutamente sano, ¿no? O al revés. De pronto la persona piensa que su dolor es muscular, y se pone fricciones y toma algún antiinflamatorio y lo que está dañado de verdad es el riñón. Y eso sí que puede traer consecuencias muy, muy graves a la larga. Y entonces en ese caso hay algunas otras cosas o síntomas que pueden detectar o pueden a la persona guiarla de que el problema es renal. Una de ellas es que hay un cambio en la coloración de la orina, en el olor de la orina, en que hay mucha frecuencia de orinar, en que el dolor se acentúa cuando a la persona le presiona la espalda. Generalmente los fisioterapeutas deben estar obligados a saber diferenciar y a poder diagnosticar si el dolor es de origen muscular, de origen nervioso o realmente es un órgano que está afectado. Y una de las formas de diagnosticar, sobre todo en el riñón, es hacer presión con los dedos pulgares en ambos riñones con bastante fuerza. Dicen que cuando la persona grita es que su riñón está afectado. Cuando la persona soporta y dice, ay, simplemente, entonces un dolor simplemente muscular. Sí, es una forma de diagnosticar que no falla, porque cuando el riñón está inflamado, está afectado, con esa presión fuerte es el dolor insoportable y por lo tanto ya tiene que acudir a un especialista, que es en este caso el nefrólogo. En cuanto a los niños, volviendo al tema de crecimiento que llamamos, el dolor de crecimiento es real, es decir, o es alguna deficiencia. En realidad el dolor de crecimiento sí, obviamente, como decía el doctor, el dolor no es un signo, es un síntoma. Cuando hago esta diferenciación es que no es medible con algún aparato, digamos, ¿no? Aunque tal vez ahora con el tema de la tecnología sí puede llegarse, pero generalmente tenemos parámetros como decir del 1 al 10 cuánto te duele, ¿no? Es una pregunta que se hace y más o menos sabemos si realmente le está doliendo bastante o le está doliendo leve o es soportable, pero no tenemos algo de decir le está doliendo 10 y tampoco hay una terminación, no se puede controlar y contabilizar como tal. Entonces, en el tema del dolor de crecimiento, sí hay mucha gente que dice, ¿no? Le está doliendo los huesos, le está doliendo por el tema de crecimiento a nivel muscular, a nivel de huesos y demás. Incluso algunas personas dicen que hasta después de despertar ese dolor. Pero también hay otro tema, otra literatura que dice que no, el crecer no debería generar dolor, ¿no? que es lo más fisiológico, lo más natural. Y ahí depende mucho del tema de la alimentación, sobre todo en esta época que tal vez tenemos mucha deficiencia de algunos minerales. Hay que tomar en cuenta los minerales porque las vitaminas sí son importantes, proteína, la grasa y demás, pero a veces los minerales como que están un poco, no son muy conocidos, y uno de los minerales principales que mencionó la doctora Sara es el magnesio. Y generalmente no consumimos porque ya tenemos también deficiencia en nuestros suelos sobre el tema del magnesio, y porque también los niños tienen bastante actividad, están mucho más hiperactivos que una persona de la tercera edad o una persona mayor. Entonces puede ser alguna explicación que sea ese problema de, digamos, esa sensación de dolor que tengan de crecimiento, pero en sí creo que no está totalmente demostrado, ¿no? Que sea
o sea, que se tenga que dar algún analgésico o que se tenga que tratar como tal. Yo lo compararía, perdón la interrupción, este tema del dolor del crecimiento al que me refería hace rato de la fibromialgia, ¿no? que mucha gente lo utiliza como un pretexto. Y un niño puede fingir un dolor para llamar la atención de los papás o porque quiere algo, pero también es real. Hay niños que les duele porque uno puede darse cuenta cuando un niño está llorando de manera sincera o está fingiendo. Entonces hay que ver eso de las deficiencias en cuanto a los minerales, sobre todo magnesio, calcio en algunos. Generalmente calcio a los niños no les falta porque sabemos que la base de la alimentación de los niños son los lácteos y los lácteos tienen bastante calcio, pero hay niños que no consumen lácteos y en esos niños hay que tomar mucha atención de que la falta de calcio también puede ocasionar esos dolores, porque hay que pensar que el huesito poco a poco, aunque lentamente, milimétricamente, digamos, se va estirando, porque hay niños que van a tener una estatura mayor que otros y su hueso crece más rápido que otros. Entonces, no es detectable. Ya digo, Pablo, no hay un aparato que te diga del 1 al 10 que el aparato te va a medir, la persona tiene que decir, pero es un niño que todavía no habla o habla muy poco y es bien difícil. El niño simplemente, el síntoma es que chilla, que llora y los papás se desesperan. Muchos médicos, por salir del apuro, y en algunos casos tienen razón, dicen ya, dele una pastillita de aspirineta. Y le dan una pastilla de aspirineta y en 15 minutos el dolor ha calmado. Pero hay que saber si no le va a repetir, y si la solución va a ser darle aspirineta cada día, estamos dañándole la flora intestinal, estamos dañándole el estómago, o sea, se puede producir una gastritis en los niños, o sea que no se puede abusar de eso. Está bien como una emergencia en los adultos, lo mismo, ¿no? Los adultos siempre tienen, en Estados Unidos se compran un medicamento que se llama Advil, que no es otra cosa que el ibuprofeno que conocemos acá. Y casi en todas las casas tienen frascos que tienen 200, 300 pastillas. Les duele la uña, toman Advil. Les duele la muela, toman Advil. Las mujeres tienen el dolor menstrual, Advil. Para todo es Advil. Y no saben que el Advil puede producir también daño en la mucosa gástrica, ocasionar problemas incluso de úlceras, pueden hacer de que se desarrolle una bacteria que se llama Helicobacter pylori. No es que el ibuprofeno vaya a producir, digamos, que aparezca de manera espontánea, esa es la palabra, el Helicobacter pylori, sino que al haber una ulceración, al haber una gastritis, entonces el Helicobacter, como no hay muchas defensas del estómago en esa zona, empieza a reproducirse de manera incontrolable y hay un momento en que la persona puede tener una gastritis o una úlcera que tiene que acudir ya a un centro médico o al médico familiar para hacer un tratamiento, porque el Helicobacter, si no es tratado a tiempo, puede ocasionar algunos malestares y algunas lesiones a nivel estomacal. Cuando decimos gástrico, nos estamos refiriendo siempre al estómago, ¿no? La gente dice, tengo cualquier cosa gástrica y creen que es desde la boca hasta el recto. No es así. Lo que es gástrico es estómago, simplemente. Entonces, las molestias gástricas siempre se refieren al estómago. El estómago siempre tiene un pH ácido, tenemos ácido clorhídrico. ¿Qué hace la gente cuando tiene acidez? Dice, tengo hiperacidez, tengo gastritis. Lo que toman es algo, un antiácido, ¿no? Muchas veces el carbonato, que se usaba hace muchísimos años y se sigue usando, y hay muchos medicamentos que vienen en sobrecitos que son en base al bicarbonato. Sin embargo, no se recomienda esto porque el estómago tiene que ser ácido, porque esa acidez es la que ayuda en la digestión. Entonces, si alguna vez hay una molestia muy fuerte, bueno, en ese caso sí se recomienda tomar estos antiácidos. Pero ahora se ha hecho común, ¿no? Igual que les decía que en Estados Unidos tienen Advil en la casa, aquí la gente tiene omeprazol en la casa, porque saben que van a comer algún picantito, su yacua, o van a tomar alguna bebida alcohólica, o van a comer muy tarde, entonces omeprazol. Y creen que es lo más natural, piensan que están tomando un mate de anís, y no es así. Hay que tener mucho cuidado con los medicamentos
de origen químico o medicamentos que son ya sintetizados en laboratorios y demás, porque no sabemos a la larga qué daños puede producir en el organismo. Muchos medicamentos han sido retirados después de años. Tal vez ustedes ni siquiera se acuerden, o tal vez se acuerden de la butazolidina, del Tanderil. Bueno, ahorita mi memoria no me da, pero deben ser unos 50 o más medicamentos que han sido retirados por los efectos colaterales que en esa época descubrieron y que actualmente por nada del mundo ya se los volvería a integrar, digamos, dentro del arsenal de medicamentos. Lo mismo va a ocurrir con los medicamentos de los que estamos hablando ahorita. Puede ser que el omeprazol dentro de poco descubran que es el causante de alguna enfermedad. No les estoy diciendo como profeta de que sí va a ocurrir, pero ¿por qué durante tantos años ha ocurrido esto? De que van retirando un medicamento y van poniendo otro. O sea, se crean nuevas moléculas para solucionar ciertos problemas y retiran el medicamento porque dicen, no, este medicamento tiene efectos colaterales que el remedio es peor que la enfermedad. ¿Alguna recomendación específica en primera instancia para los niños, para este dolor de crecimiento o a nivel general que puedan darnos? Sí, para los niños, digamos que están en etapa de crecimiento, generalmente más va a ser para los papás, ¿no? Una buena alimentación, y es bueno que tengan actividad física. Es bueno que, algo que ya hemos repetido tantas veces en las charlas, es que una vitamina importante que ya actúa a nivel hormonal es la vitamina D, que la recibimos de forma gratuita del sol. Entonces es bueno que los niños tengan actividad en el espacio a la intemperie, digamos, que tengan una buena alimentación, que tengan un buen control del funcionamiento intestinal y tal vez yo pienso que tal vez hacer algún control de la tecnología, tal vez de los celulares o de las computadoras, porque a veces por estar hasta tarde o jugar hasta tarde no duermen bien, al día siguiente se tienen que irse a desayunar por irse rápido y no haber dormido bien. Entonces obviamente el cuerpo va a tener una deficiencia constante a lo largo de los años o de los meses incluso, y pueden tener estos dolores. Entonces la recomendación siempre es un estilo de vida que sea equilibrado, saludable, y tomar en cuenta que aparte de dar buenos alimentos, buena suplementación, también que ya habíamos hablado que tenemos que tener una buena microbiota a nivel intestinal para que pueda tener una buena absorción. Y por supuesto que tampoco está de más tener en casa alguna vez algún analgésico, alguna pomada o algún antiinflamatorio, porque sí se puede utilizar en casos de emergencia. Claro, si alguien va a tener un dolor y a veces los dolores son insoportables por algún golpe en la rodilla o en alguna parte del cuerpo, se puede aliviar con alguna pomada, se puede en el momento para aliviar el dolor, porque obviamente es un síntoma que es molestoso, es desagradable. Entonces sí se puede tratar, pero sobre todo prepararlos para que no tengan después este tipo de deficiencias que afecte después en su edad adulta. Sí, con respecto a los niños, no todos los analgésicos son para niños y tienen que tomar eso muy en cuenta, porque muchas veces incluso he visto que llevan parches de ketoprofeno para los recién nacidos cuando les van a inyectar su vacuna. Entonces a veces uno no sabe, ¿no? Es una recomendación que me han dado y que no sé qué, pero no todos los analgésicos son para niños. Es mejor que pregunten cuáles pueden dar, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto a las recomendaciones, así digamos muy completo. Pablo ha hablado más, digamos, del tema de prevención y ojalá todos tomaran en cuenta eso. Eso es cuando el niño está sano, cuando está correteando, cuando no le duele nada, y hacemos eso, de alimentarlos bien, de que estén en el sol, o de la vitamina D es súper importante, de que el niño sea activo, de que no esté triste, de que no esté pegado a las pantallas, y todo eso el niño va a crecer de manera sana, sin dolores, nada. Pero también ha hablado de casos de emergencia. Si el niño a medianoche se pone a chillar, es bueno tener, como dice él, algo. Pero ¿cuál puede ser ese algo? Antes era aspirineta para todo, ahora se ha visto que la aspirineta puede producir algunas alteraciones, ¿cómo se llama? Neuropatías. Sí, que puede afectar al niño a otros órganos, como ser el hígado, los riñones, el estómago mismo, ¿no? Entonces creo que más que la aspirineta, que es muy efectiva, pero sería mejor que los papás tengan en casa pastillitas de esas de chupar de paracetamol,
que dicen que es menos dañino. No, al final no se sabe, pero creo que con el paracetamol no se ha detectado cosas que se han detectado con la aspirina, ¿no? Entonces, paracetamol de niños que tiene 100 miligramos, un adulto puede tomar 500 miligramos y hasta 1000 miligramos, exageramos muchas veces. El Advil del que les hablé hace rato no es paracetamol, es ibuprofeno, y el Advil viene 200 miligramos, aquí en nuestro medio tomamos hasta 800 miligramos, o sea, 4 veces lo que toma un gringo, una gringa. Entonces la gente exagera aquí con los analgésicos porque están mal asesorados. En realidad el ibuprofeno no es un analgésico, es un antiinflamatorio, pero actúa como analgésico porque al quitar la inflamación también quita el dolor, ¿no? Es muy efectivo y se ha usado muchísimo durante la pandemia. La gente se llevaba por frascos porque las personas, algunas, tenían muchísimos dolores y además porque creían que era una cura para el coronavirus, lo cual no tiene ninguna relación, porque simplemente es un antiinflamatorio, pero no va a eliminar el virus, digamos, ¿no? Entonces, en el tema de los niños, las terapias de prevención, ya hemos dicho cuáles son, temas de la alimentación, que no les falten los minerales, que no se toman muy en cuenta, se toman en cuenta más vitaminas. Para dolores, efectivamente el complejo B. En cuanto a los minerales, el magnesio y el calcio en casos de niños que no consumen calcio en su alimentación. En el campo no consumen mucha leche, muchos lácteos, pero sin embargo consumen muchos cereales, las laguas, por ejemplo, que también tienen calcio, la quinoa, que también tiene mucho calcio, y por eso que los niños en el campo nunca van a decir le está doliendo por el crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño come el agua. En la ciudad el niño no come el agua, entonces sí le puede doler por la falta de estos minerales. Generalmente es falta de minerales, no de vitaminas. Y en cuanto a algunos suplementos que yo siempre recomiendo, que antes ni se tomaban en cuenta siquiera, y no se toman en cuenta porque no tenemos mar, ¿no? Aunque dice que ya nos van a devolver el mar. El tema es que los pescados azules tienen un aceite que es el omega 3. Pero el omega 3 también se ha visto que hay en algunas semillas, como la linaza, la chía. No es un omega 3 tan completo como el que tienen los peces, ¿no? Pero sin embargo llega el omega 3 en cápsulas, en aceite, que se puede cortar la puntita o pinchar y darle al niño. Hay niños que no soportan porque es de pescado y el olor de pescado lo van a escupir. En este caso se puede comprar el aceite de linaza, que viene con el nombre de flaxseed, o el aceite de chía, que no tiene ningún sabor, hasta es de sabor agradable, y darles a los niños. El omega 3 es bien importante para el desarrollo de los huesos y también para el desarrollo del cerebro y de todo el sistema cardiovascular. Para complementar, me hizo recordar el doctor, en las cajitas generalmente que son para niños pediátricos, de analgésicos, antibióticos, pero más vamos a hablar de los analgésicos. Hay una recomendación que yo siempre lo veía, pero hasta que no llegue el momento no lo tomamos muy en cuenta, que es mantener alejado de los niños. ¿Por qué? Porque puede ser el caso, por ejemplo, que le den el jarabito, y generalmente ahora ya los jarabitos vienen sabor a frutilla, sabor a banana, saborizados, lo deja por ahí la mamá y se va. Y el niño, porque le gustó, porque tiene necesidad de tomar algo, agarra y se lo toma toda la dosis, es ya intoxicación medicamentosa y hay que darle. Por supuesto que hay un tratamiento, se le puede hacer lavado gástrico, hay un antídoto que se le puede dar en esos casos, pero realmente hay que tomar en cuenta de no dejar al alcance de los niños la posibilidad de tomar algún jarabe o chupar las pastillas. Ningún medicamento en sí, esa es otra de las recomendaciones. Y también otro caso, una etapa importante es la etapa del embarazo. La etapa del embarazo no es tomar por tomar, depende mucho de qué trimestre está la madre, porque incluso hasta un simple ibuprofeno puede causar un daño al bebé, ¿no? Que van a hacer. Entonces ahí sí consultar con la ginecóloga o con el ginecólogo. Sí se dice que el paracetamol es el que es menos dañino, pero de todas maneras es mejor siempre tener un control cercano, porque la etapa del embarazo es especial. Y de la lactancia. Y la lactancia también, ¿verdad? Muchas gracias, doctores. Hasta la próxima.